círculos dantescos 1, 2, 3, 4 y 5. A diferencia de las infradimensiones nuestras, estos círculos dantescos están en el interior de la esfera del planeta Tierra. Sí. Y están formando 9 infradimensiones, sí, que vamos a conocerlas una por una. Sí. El primer círculo Buenas tardes. el círculo, ¿cómo estás? De la luna. Se le reconoce con el nombre de limbo. Es el lugar donde viven los muertos que no han completado sus 108 existencias y los vivos, sí, que no han despertado la conciencia, los que no se han bautizado. Sí. Todas las personas que no han hecho el trabajo del bautismo, pues viven allí. O sea que todos los habitantes del limbo. Esta región del limbo está formada por todas las cavernas del planeta Tierra. Sí. Aquí en el limbo vamos a encontrar que está sujeto a 96 leyes. Sí. Y son todas las cavernas, incluidos los edificios. Forman parte de lo que nosotros conocemos como limbo. Sí, son cavernas. Realmente no lo vemos así, pero son cavernas. Pues aquí estamos en una caverna. Estamos en una caverna. Se nota cuando entramos. Sí. El ambiente de cueva que encontramos. Bien. En esta región vamos a encontrar todas las personas que no se han bautizado, los no bautizados. Ahí nos juntamos todos. O que no trabajaron con el sexo. Es la región de los perezosos. Bien. Entonces, sigamos para adelante. Sí, aquí están todos los muertos. Sí. Tienen que ir a esperar al limbo a que les den un nuevo cuerpo, les toque otra vez regresar al plano físico. Y ellos se dedican a hacer retrospecciones permanentes una y otra vez de la vida que acaba de terminar. Entonces, están en el buenas noches. Están haciendo retrospecciones una y otra vez de la existencia que terminó, que se acabó de terminar. Y las personas, los vivos, todos nosotros, todas las personas que habitan el planeta Tierra, sí, que no han trabajado sobre sí mismos, que no se han bautizado, sí, que no han despertado la conciencia para el trabajo, sí, todos pasan sus noches en el limbo, este círculo, sí, hasta el día donde despierten la conciencia y comiencen el trabajo para bautizarse. Ya nosotros sabemos que bautizarse es hacer subir las aguas, sí, desde el coxis hasta el entrecejo, sí, y cuando las aguas llegan a este punto, la persona queda bautizada. No es el ritual del bautismo como tal, sino el verdadero ritual, el que se hace con la pareja, haciendo subir sus aguas hasta llegar el momento en que las aguas llegan hasta el entrecejo. Pero para entonces, ¿en dónde vamos a estar? ¿En el limbo? ¿En el limbo? Sí, hasta que se termina esa iniciación, y cuando se termina esa iniciación las personas salen del limbo. La conciencia. Nuestra conciencia está en el limbo. Sí, claro, pero es que nosotros no somos uno, somos una multitud.
Sí. Y todos nuestros yoes, sí, están haciendo cuentas todos los días. Sí. Entonces están recordando todo lo que les pasa. Y por eso vivimos en el limbo. Cuando la persona logra terminar su iniciación del bautismo, entonces ya sale del limbo y tiene que comenzar a poblar el planeta. Y para poblar el planeta tiene que ir rescatando, sacando luz de las tinieblas, eliminando defectos para poder avanzar. Bien. ¿Alguna pregunta de este círculo? Las personas que ya en algún momento fueron bautizados y perdieron el cuerpo físico y regresan con otro cuerpo físico, ¿vuelven al limbo? No. Si empiezan a fornicar, lamentablemente es así. Si la conciencia no despertó, este trabajo se tiene que hacer en una sola existencia. Y si uno no logró hacer todo el trabajo en una sola existencia, pues le toca volverlo. No lo pierde porque regresa con el cuerpo que haya fabricado, 1, 2, 3 cuerpos. Pero cuando llegue a la edad de los 20 años, 18 años, que comience la fornicación, sí, las vértebras van a ir bajando en la medida que va fornicando y le van avisando que perdió cuerpo. Pero entonces él no se va a acordar que ya los tenían para seguir el trabajo. Lamentablemente no, porque nosotros regresamos con el 3% de conciencia, ¿sí? Y regresamos con esa conciencia, ¿sí?, embotellada dentro de las distintas cosas que hacemos. ¿Sí? Cuando uno nace, comienza a formar la personalidad. Forma la personalidad, ¿sí?, y se desinteresa por completo de la conciencia. Porque al principio la conciencia le habla, le dice, le cuenta las cosas, todo. Pero llega un momento en donde ya la fascinación con el mundo hace que la conciencia quede totalmente dormida y desconectada del este. Entonces vuelve a repetir la tarea, así no queramos. Sí, así estemos muy interesados en autorrealizar. Sí, el ego no está interesado en autorrealizarse. Entonces, este es el primer círculo. El segundo círculo dantesco, ¿sí?, es el círculo de Mercurio. En este círculo de Mercurio vamos a encontrar un viento, ¿sí?, huracanado, ¿sí?, que mueve todas las bajas pasiones instintivas y animales nuestras. ¿Sí? Bien, en este segundo círculo, ¿sí?, vamos a encontrar, está por 192 leyes. ¿Sí? Bien, un ambiente pasional, donde el entendimiento humano no funciona. ¿Sí? Aquí, en este círculo, sí, las cosas se dan por sí solas. Sí. Las bajas pasiones, los instintos, todas las partes que están relacionadas con el centro instintivo nuestro, nos manejan. Sí. Bien, vamos a encontrar dentro de este círculo a millones de seres humanos con la cola del cundartibador totalmente desarrollada. O sea, sí, estas personas se dedicaron, en este círculo son los fornicanos. Todas las personas que fornican y las fuerzas pasionales que los llevan a fornicar. Las fuerzas pasionales las mueve directamente el centro instintivo. Sí. Ese aire, ese viento de que les hablaba al principio, sí, está simbolizando todas las mareas astrales, las pasiones humanas, los bajos instintos, sí, las bajas pasiones, todos los deseos de fornicación que ustedes se puedan imaginar.
que están dentro de nosotros y que hay que trabajarlos. Que indudablemente cuando se aprende a trabajar al yo fornicario, entonces podemos llegar a dominar ese ciclo. De aquí no se puede salir. Las personas que ya ingresaron a este círculo de Mercurio, sí, todas estas personas que ingresaron en el círculo de Mercurio ya no pueden salir hasta que no terminen su proceso pasando por las 9 círculos dantescos. ¿Cómo se llega a ese círculo? ¿Cómo Al círculo, ¿Cómo te ganas a entrar al círculo de se Mercurio? denomina internamente la morada de Edith. Ya vimos que en este círculo Los no bautizados. están los no bautizados y están los vivos y los muertos que no han agotado las 108 existencias. Pero todas las personas que ya agotaron las 108 existencias ingresan obligatoriamente a ese círculo. Esa es la morada de Edith. Allí se van a ir hasta que salgan al otro lado. Muy rara vez los maestros que trabajan en el abismo, sí, que encuentran a alguien verdaderamente arrepentido, le dan la oportunidad de retornar a un cuerpo físico humano para que haga la obra. ¿Sí me entiendes? Bien, no hay otra forma. Allá se llega porque se agotaron las 108 existencias. Sí, y agotadas las 108 existencias, vamos para adentro. Sí. Ustedes van a ver en el tribunal del karma cada vez que el maestro Rubén baja el dedo así, esa persona a la que están juzgando va a la involución. Entonces viene alguien, lo acompaña y cogen el ascensor que los lleva para el segundo círculo antes. Así de sencillo. Ya ustedes saben que esa persona entró en la involución. No se pudo hacer nada más. Sí, y ya entra en un proceso mecánico donde la misma naturaleza va a desintegrar los núcleos. ¿Alguna pregunta de este sitio? Bueno, aquí es fornicación incesante. Sí, todo en este círculo huele a semen. Por donde ustedes quieran, huele a semen. Y en una forma penetrante. Sí. Bien. Listo. Vámonos. Una pregunta. Baja, vamos, ya, acabó 108 existencias, pero entra al limbo, es decir, si ya acabó sus 8, No, al limbo no entra. Va directo al segundo. Al limbo lo llaman el hall del abismo. Sí, o sea, ahí estamos. Ahí estamos los vivos y los muertos. Cuando aún no hemos cumplido la Exactamente. Aquí no entramos. Aquí entra. Ahí directos. Esta es la morada de Edith. Aquí empiezan las verdaderas infradimensiones. Porque el limbo, pues finalmente es para los dormidos que no han agotado sus 108 existencias, vivos y muertos. Pero aquí ya todo el que pasó de aquí ya entró y entra y inicia su proceso de involución. Lo único que necesita es que se le agoten las 108 existencias. Bien. Entonces, sigamos adelante con Mercurio. Entonces, ¿el círculo de los codiciosos ese es? No. Aquí estamos hablando fornicación. Aquí no hay nada más que fornicación. Lujuria. Sí. Yo te cuento, tú puedes ver a todos tus yoes fornicando simultáneamente. Y terminan un acto sexual y arrancan con el otro. Terminan otro y arrancan para el otro, porque no hay otro objetivo dentro de ese círculo sino la fornicación incesante. No hay más objetivo ahí que fornicar. ¿Y en qué momento terminan? ¿O sales de ese círculo? Cuando la involución va avanzando y se va pasando a los círculos más pesados. Entonces, la conciencia se va liberando, ¿sí? Va desintegrando los defectos, ¿sí? Y la esencia va bajando al siguiente círculo.
¿Y cuánto tardas? ¿Cuánto puedes tardar? Ahí pueden gastar lo que nadie se imagina. Bueno, ya nosotros habíamos dicho en la conferencia de las 4 clases de Hannah Moser que una persona que no fabricó ningún cuerpo se desintegra en 10.000 años más o menos del mundo físico, es decir, el tiempo, ¿cierto? Va peloteando y va bajando más o menos rápidamente. Pero una persona que fabricó el cuerpo astral solar, esa persona ya 100.000 años es poquito allá. Sí. O sea que va a durar mucho tiempo en la involución. Una persona que fabricó los cuerpos solares, esa persona ya va como para 1 millón de años metido en la involución. Sí. Bien, entonces todo va a depender, de acuerdo con esa conferencia que dimos de las 4 clases de Hannah Moser, de lo que tenga fabricado. Si no tiene nada fabricado, es un manojo de yoes, lunares todos, no tiene nada serio y se desintegra muy rápidamente. Bien. Tercer círculo. El círculo de Venus. Este está por 384 leyes. Es el círculo del placer. Aquí vamos a encontrar a todas las personas, que buscábamos placer. Sí. En bares, cantinas, prostíbulos, orgías, en todas las cosas que ustedes van a ver donde ofrecen placer, hasta el placer de los conciertos y el placer de por donde quieran ustedes, aquí no hay sino placer. Sí. Aquí encontramos a todo el mundo. Este círculo tiene una característica y es el olor, la lluvia incesante, sí. El olor a lodo, por todas partes huele al barro podrido, bueno, putrefacción. Sí. Ustedes ven que después del placer viene el dolor. El péndulo va desde un extremo hasta el otro extremo y después del placer viene el guayabo. Y van a encontrar a todas esas personas que se dedicaron a los grandes festivos, sí, a las grandes parrandas, sí, con todas las posibilidades, porque en Venus está el placer de las vestiduras, de vestirse uno muy elegantemente, de organizarse en determinada forma. Todos los placeres los vamos a encontrar en este círculo de Venus. Pero está el placer de tomar, de comer, los glotones, del baile, de las grandes fiestas, todo lo que tiene que ver con estos placeres. Sí. Y como muchas de las personas que han sido cogidas ya por la adicción, aquí está la adicción a las drogas y al alcohol y al sí, indudablemente que van a entrar en un proceso de involución, sí, no solamente con su cuerpo físico, en el mundo físico, sino que ya allá en ese círculo ya todo es un desastre, absolutamente todo es un desastre. No se piensa sino en el placer. Hay placer con el sexo, hay placer con el hay placer de las lesbianas, el placer de los homosexuales, el placer, todos los placeres ustedes van a encontrar que en el mundo físico los podemos calificar como placeres. Y listo. Y cómo esos placeres se van llevando a la persona y se la van llevando y la van hundiendo dentro de este círculo de Venus. Aquí vamos a encontrar a Cerbero. Cerbero es un perro, sí, que tiene unos aullidos espantosos. Sí. Cerbero tiene 3 cabezas, sí, y con sus 3 fauces, sus 3 cabezas, sí, a todo el mundo le recuerda, sí, las bajas pasiones,
porque el placer originado por las bajas pasiones aquí se está desarrollando totalmente. Bien, listo. Encontramos entonces muchas cosas que tenemos que estudiar. Sí. Aquí están toda la cuestión de los prostíbulos, las cantinas, los bares, ¿sí? La conversación ociosa, todos los placeres que están relacionados directamente con nosotros, ¿sí? Los grandes festines, las comilonas, ¿sí? Todo lo que ustedes quieran. Bueno, en México se ven, no hay comida sin mariachi, ¿sí? Sin músicos, ¿sí? Aquí vemos en todos los restaurantes tienen buena música, esto, lo otro, y van combinando lo uno con lo otro. Se trata de que nosotros tenemos que darnos cuenta y hacernos conscientes de que el placer nos lleva en una dirección, que si caemos en el placer de la droga, tarde o temprano ese placer nos va a llevar a evolucionar. Si caemos en el placer del alcoholismo, tarde o temprano el alcoholismo nos va a llevar a la evolución. Sí. Bien, eso es lo que necesitamos entender, porque nosotros tenemos que aprender a ser equilibrados. Sí o sí tenemos que aprender a ser equilibrados, y realmente ustedes ven que el problema del planeta Tierra, sí, es que todo el mundo vive con un tedio, sí, y todo el mundo vive buscando placer, sí, para no aburrirse de vivir. ¿Sí me entienden? Porque no tienen nada útil que hacer. Entonces siempre van detrás de los distintos placeres, ¿sí? Y en cualquier momento el placer se vuelve vicio, ¿sí? Así de sencillo. ¿Alguna pregunta de este círculo? Pues vemos que en los tres círculos está lleno de toda la gente, prácticamente toda la gente está pasando por los círculos. Todos estamos pasando. Porque lo más interesante sería ver si podemos o no podemos trabajar estos defectos mientras estemos vivos, porque nosotros tenemos unas infradimensiones en donde nos podemos ver, ¿sí?, reflejados. Sí. Bien, una cosa es en la infradimensión de uno trabajando sus propios placeres, y otra cosa es en las infradimensiones del planeta Tierra trabajando los placeres que movieron al planeta, porque hay placer de jugar, de apostar, de esto. Tú vas a ver que hay muchas cosas que realmente vale la pena que las estudiemos aquí y las comprendamos, porque si las comprendemos aquí, liberamos la conciencia sin necesidad de llegar a la evolución. Bueno, si no hay preguntas, entonces echamos para adelante. Tiene el cuarto círculo, que es el círculo del sol. Aquí está el equilibrio, pero vamos a hablar de los desequilibrios. Estamos ya a 768 países. En este círculo del sol se encuentran dos tipos específicos de personas, que todos las tenemos simultáneamente, porque si uno tiene yoes tacaños, ¿sí?, avaros, y tiene yoes derrochadores, pero tenemos de los dos, ¿sí? Cada uno de nuestros yoes puede pertenecer, ser tacaño o derrochoso, que somos unidad múltiple. Entonces cada defecto por su cuenta puede ser tacaño o derrochador. Todos estos, por ejemplo, son derrochadores de nuestra energía. La están tirando, la están botando una y otra vez. Bien, ahora llegamos aquí a hablar del sol. El sol
es el planeta que nos muestra el equilibrio perfecto. Es el único planeta que no tiene infradimensiones. O sea que todos los seres que habitan en el Sol, es toda la conciencia que habita en el Sol está despierta. Así de sencillo. Entonces ya el Sol se liberaron todas las chispas y está. En el nuestro, pues nosotros vemos las infradimensiones, los 9 círculos dantescos, ¿sí? Y la mayoría o los planetas que están en este proceso de autorrealización tienen esos círculos dantescos desarrollados. Y muy desarrollados, porque el planeta Tierra hay sitios donde si uno se mete en un sitio que no le toca, no vuelve a salir. Ahí queda atrapada el alma. Entonces, bien. Pero aquí vamos a hablar de los desequilibrios. Es tan absurdo ser avaro como derrochador. Las dos son absurdas. Y ambos le originan problemas al equilibrio del planeta. Los derrochadores gastan plata. Y ponen en movimiento toda la economía, porque aceleran el proceso, e indudablemente es un absurdo, porque desequilibran la sociedad. Entonces ellos originan desequilibrio. Los avaros hacen lo mismo, cogen la plata y la meten debajo del colchón. ¿Y qué sucedió? Pues originan escasez. Y indudablemente que esas escaseces llegan a lo que vamos a llamar las recesiones. Y las recesiones afectan a millones de personas. Y estamos hablando que se originó en un determinado punto. Bien. Pero todos tenemos yoes derrochadores y yoes avaros. Lo interesante es que uno pueda despertar su conciencia, autoobservarse y descubrir en una acción común y corriente yoes avaros o yoes derrochadores. Así de sencillo. ¿Sabes? No, digo, cuando uno derrocha ayudando a los demás, eso es derrochar. Eso dicen todos los derrochadores, que son muy generosos. ¿Sí me entienden? Pero de todas maneras están alterando la ley del karma. Y de todas maneras van a pagar por ese lado. ¿Sí me entienden? Bien. Entonces, ambos están ahora, yo puedo derrochar mis energías. ¿Sí me está entendiendo? O puedo ser tacaño con mis energías y en lugar de invertirlas, las dejo que se pierdan. Porque no las transmuto. Entonces, aquí están las dos posiciones, los dos polos jugando a toda hora. Los derrochadores son enemigos a muerte de los avaros. Sí. Y los avaros son enemigos a muerte de los derrochadores. O sea, ambos odian a los otros. Sí. Porque son el polo opuesto. El equilibrio solamente se logra cuando el fiel de la balanza está en el centro. Más allá de eso, se fue para allá o se fue para allá. Aprender a ser equilibrado es un verdadero remedio, que va a implicar el despertar de la conciencia y la conciencia plena para llegar a ese punto del equilibrio total. Bueno, en este círculo vamos a encontrar una cantidad de personajes dedicados a la codicia. Entonces encontramos sacerdotes y cleros codiciando los bienes ajenos. Bien. Aquí vamos a encontrar a todos los apostadores, a los jugadores de loterías, a todos los que le quitan la plática a la gente, ilusionándolos con que van a ganar. Y las personas entregan sus fondos, sus dineros, con la ilusión de ganar. Entonces, bien.
Aquí están todos los usureros, sí, que están originando otro tipo de recesión, sí, y obligando y poniendo a la gente a trabajar para ellos, sí, por unos pesitos que necesitaban en determinado momento. Bueno, este círculo es bien interesante de estudiar, sí, y lo podemos ver uno por uno de los defectos que van saliendo, sí, en la medida en que vamos profundizando la cuestión del equilibrio. Ustedes van a ver que todos los pobres quieren ser ricos, sí, y nunca nadie está satisfecho con su situación, sí, y eso es lo que hace que se mueva todo, que todo el mundo se dedique únicamente a conseguir dinero, a conseguir esto, a conseguir aquello. Bien, ahí está. ¿Alguna pregunta de este señor? O sea que cuando una persona está deseando tener y tener, está gastando sus energías en eso, pero esa misma energía hace que se vaya moviendo todo en el... Claro. O sea, todo es una vibración que, Claro, todo, que se está todo está generando. conectado con todo. Sí, y está movilizándose por todas partes. Una persona que es derrochadora en su energía y llega a la noche o cualquier hora del día y se masturba, crea una vibración que hace que los demás, y es lo mismo para lo económico, Que hace que los demás se masturben y que los demás sientan necesidades de todo. Lo mismo va a suceder con la economía. Sí. Muchas de las personas que vemos que deambulan por las calles, todos están con la idea de conseguir algún día dinero. Lo que no se imaginan es que esto está movido por el karma, y que existe el karma económico, sí, y que el que no tiene derecho a tener es porque abusó, derrochando en una existencia. Por eso decíamos que era tan absurdo ser avaros como ser derrochador, porque sí, el derrochador de lo que da recibe, sí, y el avaro también. ¿Sí? Entonces, claro, las dos fuerzas están actuando simultáneamente en el mismo plano. En un trabajo que tuve, me pude dar cuenta, yo tenía acceso a residencias, casas que tenían muchísimo dinero, y me podía dar cuenta cómo gente quería tener lo que el otro vecino tenía, aunque no lo necesitara. Porque es que todos tenemos entonces la envidia. Y hacen... Y la envidia en el fondo no es más que deseo. Y la gente gastaba... ¿Y qué puedes tener una magnífica residencia? Pero le diste un detallito a la residencia de fulano Y la quieres. y quieres tenerlo. Sí. Entonces ya lo deseas. Y ahí empieza la problemática. Si nosotros nos estamos autoobservando, descubrimos en un simple día miles de detalles de envidia que están antes de los mismos deseos nuestros. Porque todo lo que envidiamos terminamos deseando. Todo, absolutamente todo. Y esa misma vibración que se ve en esos condominios, es una vibración que se genera. Las mismas personas que no tienen el mismo nivel económico reciben la energía, y si no se autoobservan, yo me daba cuenta dentro de mis posibilidades y mi nivel, exactamente. Ya se fueron al otro extremo del placer, el sufrimiento y el dolor. Sí, es un péndulo. ¿Va para allá o va para allá? Bien, entonces hagámosle aquí. Este quinto es terrible. Este quinto círculo es el de Marte. Esta es la zoología de Marte. Está sujeto a 1536 leyes. Bien. Aquí viene la violencia. Vamos a encontrar en este círculo a todas las personas soberbias, altaneras, sí, agresivas, matones, asesinos, todo lo que tiene que ver con la violencia. O
ha de ser esta en la que estamos. Se puede, es que eso se generaliza. Sí. Porque ustedes van a ver que cada uno de nosotros tiene determinada cantidad de yoes, sí, asesinos, y tiene determinada cantidad de yoes soberbios, y tiene, sí, yoes que amenazan a los demás. Sí. Nunca han amenazado a nadie. Si no me paga, lo mato. Y todo lo que ustedes quieran. ¿Sí me entienden? Bien, aquí vienen todas esas fuerzas. Hay 15 fuerzas muy específicas que actúan sobre todos los seres humanos. Sí. Hasta blasfemar, renegar, sí, odiar, sí, todo el odio, la venganza, soy parte de este círculo. Sí. Bien. Pero lo grave no es en lo que estamos diciendo. Sí. Lo grave es que ya la pesadez en el quinto círculo dantesco se ha duplicado. Sí. Y cuando miramos eso, ¿qué quiere decir que la pesadez se haya duplicado? Es terrible la escena que se vive, sí, donde yoes de uno persiguen a otros yoes de uno, sí, y uno siente terror, sí, al verse perseguido por los yoes de uno, sí, y todos contra todos a esconderse de todos. Y entonces en ese momento es cuando las cosas se ponen, sí, horrorosas. Sí. El yo huyendo del yo. Y todos son de uno mismo, porque son formas de ser de uno mismo. Entonces aquí ya los vamos a encontrar cada uno haciendo su propio papel. Sí. Bien. Pero encontramos cosas terribles. Sí. La conciencia se reconoce desde distintos ángulos allá, se observa desde distintas formas y hasta huye de sus propias creaciones. O sea, los defectos que se crearon y que nunca se trabajaron, sí, allí la conciencia sale corriendo y no quiere saber nada de esa cantidad de violentos que tenemos en el interior, porque lo que les decía en un principio, somos una unidad múltiple. Cada uno de nuestros defectos tiene su propia violencia, su propia agresividad, su propia manera de ser, y cada uno tiene su característica. De ahí que sea tan importante trabajar en el plano físico estos defectos. Uno dice, no crean. Un día dije, voy a trabajar en yo asesino. Sí. Me tenía loco. Sí. Pasaba tal vaina en tal sitio y uno de lo primero que pensaba era en ir a matar a fulano, hacer tal cosa, o ir a armarse, o ir a conseguir acá, bueno, sí, y esa psicología terrible. Cuando yo dije voy a trabajar inmediatamente los papás de los alumnos que yo tenía aparecían en el astral ayudándome a capturar a yo asesino, hasta que pude comprender, sí, que el demonio de la mente no quería que se juzgara yo asesino. Cada vez que me iban a echar mano, sí, aparecía el demonio de la mente y me decía, tengo una salida. Sí. Bien, y se acababa la escena ahí, no había nada. Hasta que un día dije yo, astralmente, sí, la tercera vez, pero si yo soy culpable. Cuando dije soy culpable me echaron mano y me juzgaron. Sí. Y el resultado de ese juicio fue que cuando me colgaron el yo asesino salió, se desprendió de la molécula, sí, que se llama cuerpo astral, y quedó colgado del palo. Sí. A partir de ese momento yo podía ver al yo asesino en cada rincón de mi psicología. Y podía estar pidiendo muerte para este detalle, este detalle, este detalle, este detalle. Bueno, entonces, si se puede trabajar un yo tan pesado como eso, se puede trabajar cualquier yo. ¿Sí?
Si nosotros cogemos esos 14 yoes específicos y nos ponemos a mirar, vamos a darnos cuenta si los tenemos o no. Y si los tenemos, hagámosle algún intento de comprenderlos mientras estemos en vida, porque es la única manera de poder liberar esa conciencia. Ya abajo ya las cosas son terribles. Sí. Cuando uno se sumerge en este círculo dantesco, ya las cosas son de una pesadez horrorosa. Lo que les cuento, los yoes huyendo de los yoes. Bueno, díganme eso. ¿Es más pesado la violencia que el del fornicario o viene de la mano? Cada uno tiene su propia pesadez. A mí me parecía aterrador ver todos mis yoes copulando en las distintas formas, de todas las maneras, simultáneamente, y todos no buscaban sino fornicar. Bien, pero aquí estamos en una cosa completamente diferente, que es pura violencia. Marte es el dios de la guerra, dios de la ira, el dios de la ira, el dios de la guerra, la fuerza, y la fuerza mal utilizada. Y el que tiene todos Todos tenemos de todo. y Todos, entonces todos. vamos a estar en todos, Claro. en todos los Pero cuando una persona trabajó sobre sí mismo, en la primera montaña, entonces, en la medida en que vamos subiendo estas iniciaciones, se van creando los cuerpos, va despertando la conciencia. Cuando llegamos a este punto, que es el punto más complejo de todos, es la quinta de mayores, está relacionada con Marte. Sí. Ahí es donde hay que hacer los máximos esfuerzos y padecimientos voluntarios en la muerte del yo psicológico, para que nazca el Cristo íntimo. Sí. Cuando el Cristo íntimo nace, él viene a hacerse cargo del funcionamiento de los distintos centros de la máquina. Entonces, ya es una parte de nuestro ser que se encarga de la autorrealización de nuestro propio ser. O sea, nos va a llevar por el camino y va. Bien. Una vez, oigan bien, que se empieza la segunda montaña, que es la segunda subida del fuego, donde ya el Cristo íntimo está encargado del fuego sagrado, de rescatar todas esas chispas y ponerlas a funcionar para despertar esto que se llama el Kundalini, con toda esa energía electrónica que tiene el Kundalini. Sí. Al llegar aquí a la quinta de mayores, viene la muerte de los yoes causa y la resurrección. Cuando se da la muerte de los yoes causa, el Cristo íntimo tiene que trabajar allá en las infradimensiones del planeta para rescatar las partes del ser que están metidas dentro de esos círculos. Así parezca tonto lo que estamos diciendo, pero es el Cristo íntimo el que tiene que ir a sacar la conciencia de todos los que están atrapados ahí. Bueno. Decía que entonces los demás planetas también tienen infradimensiones. Yo creo que este sistema solar, yo creo que todos tienen que tener eso. Sí, porque en otros sistemas solares no se están autorrealizando. Sí. Solamente hay 12 planetas de este universo que están trabajando en la autorrealización. Y nosotros que estamos aquí nos trajeron por algo. O sea, no es gratuito que estemos en este planeta. Entonces, yo diría que las infradimensiones, porque si tú vas a Marte a trabajar los yoes de brujería, son en Marte. Entonces, toda esa perversidad, todas esas brujas, digámoslo así, son marcianas. Y hay que ir a ver los estados.
Tú ves ahí seres que parecen árboles. Ya no parecen humanos, con todas las deformaciones que tienen. O sea que en esos planetas también hay involución, también los seres de ahí Sí. también están Aquí involucionados. parece que el único que está trabajando es Mercurio, tratando de limpiarse, pero el único que está completamente azul es el planeta azul. Bueno, hasta ahí este tema. Si hay alguna pregunta. Si estás trabajando en la autorrealización y no logras terminar la primera unidad, aún bajas a todos los... A ver, sí. No. Eso ahí no entendí. A ver, te cuento. Aquí va a depender de la medida de la caña. Ajá. Así hayas agotado las 108 existencias. Sí. Si la caña tuya dio medida, o sea que hay 1 milímetro más de lo que tenía, una cifra, tienes derecho a vacaciones en el cielo. Y la Madre Divina te va a dar una fuerza para que regreses a autorrealizarte. Y te van a ir poniendo una velita extra, sí, hasta que lo logres. Sí. Pero el día que el Kundalini se baje al nivel que tenía, Entonces cuando... llévate el bulto y te vienes para acá. Sí. No hay nada que hacer, porque ese derecho está establecido para cada una de las personas. Entonces el trabajo es... No importa que sean la 109, la 110, está salido de la norma porque está subiendo el Kundalini. Mientras suba el Kundalini, mientras dé medida, sí, tiene derecho a seguir trabajando en la siguiente existencia. Y no llegas a hacer eso. Pero te cuento esto, sí, la experiencia mía, en lo que tenía que ver, en la anterior existencia yo había llegado a la quinta de mayores y estaba debiendo un karma de muerte y tenía derecho a que me mataran. Me mataron. Regresé a esta existencia y el ego completo sabía que yo iba a intentar autorrealizar. Entonces hizo de las suyas un desastre para que se perdiera lo que yo había hecho. Y entonces empezaron a mostrarme internamente que había perdido un cuerpo, que perdí otro cuerpo, que perdí otro cuerpo. Yo ni siquiera entendía con lo dormido que estaba, que me estaban diciendo. Sí. Lo único cierto era que me gustaba mucho fornicar y ahí ya iba yo por el camino de la involución. Cuando me llegó el conocimiento, me puse las pilas a trabajar, a meterme y a hacerlo. Sí. Bien, me avancé hasta donde. Ahí está. Sí. Pero tengo claro que si no hago el trabajo en una sola existencia, me toca repetir. De eso sí lo tengo claro. Bien. Ahora, la medida de la caña, pero ¿es de la existencia anterior o de la existencia anterior en la que haya trabajado? No, la medida de la caña es hasta dónde llegó. Ajá, con relación a la... Con relación a la obra. Sí. Sin importar Porque el si en esta existencia no trabajaste, Ajá, sí, la medida de la caña que marca es la anterior. la anterior. Sí. Y esa es la que toman. Esa es la que toman en cuenta. Ah, ya. Y esa es la que comienza a caer Ah, va cayendo. cuando se va a fornicar. Pero entonces uno tiene que subirlo en esta existencia más del nivel que tenía originalmente o del nivel al que ya bajó, No, del nivel que que tendría. tenía originalmente. Pues claro, sí. O de donde quedó, porque si ya quedamos en ceros, Ah, sí. si llegamos hasta abajo, hasta el fondo, sí, pues le toca volver a empezar a subir. Ah, exacto, pero si ya la bajamos hasta abajo, entonces ahí necesita con que suba tantito desde cero o tiene que irse hasta el nivel que tenía. Tiene que ir al nivel que tenía Oye, o para sea seguir que, para adelante. Sí. Por eso es que tiene que ser en una sola existencia. sí, o sea que ese es evolución lo que cuenta, ¿no? Es decir, que haya habido evolución, que haya habido avance más de la... Que haya habido revolución. Bueno, pues, Bueno, es, sí. que para que haya evolución tiene que haber haya evolución. incrementado, Ajá. digámosle así, porque sí, para ser más preciso, que haya subido. Sí, porque estaría muy fácil, ¿no? ¿Decías algo?
Yo iba a hacer el comentario de que viendo el nivel de la caña, viendo el trabajo sobre todos los efectos, es un trabajo psicológico, pero prácticamente uno de los que si no te permite avanzar, sino es que el más específico pues es el formicario, ¿no? O sea, porque te puedes pasar una vida y no lo vences. Claro. No, es fácil vencer. Hay que tener la firme determinación de acabar. Sí, me he dado cuenta que todo está que es interno, o sea, que Sí. o sea, la respuesta está dentro. Dentro de ti está la respuesta. Está la respuesta. Tienes que buscar el detallito. Y después de que le cojas el detallito, se murió. Es que la cosa es que ves un detalle y salen otros tres, y luego le ves esos tres detalles, los estudias y te salen otro puño. O sea, sí vas mejorando, pero sí te van saliendo un puño Sí, de detalles. sí. Yo el trabajo mayor que veo es que cuando empieza uno a trabajar en la muerte psicológica con algún detalle, con algún defecto, como que el defecto se aquieta, se está quieto. Entonces uno empieza acá a alucinar que uno ya le ganó, aunque uno sabe que no, pero el problema es que como ya no se está manifestando, uno ya lo pierde de vista o uno se le olvida Bueno, trabajar. porque se la esconde. Madre Divina está encargada de eso. A ella le interesa que uno acabe el defecto. Y le interesa que no, que trabaje uno por uno. Entonces, listo. Ella te va a seguir poniendo escenas y escenas hasta que sepa que lo derrotas. Por ejemplo, un defecto que yo tenía muy crecido era la prostitución. ¿Qué luchas? Pero esas luchas, comprendiendo, reflexionando, analizando todo lo que había hecho en la existencia, viendo hasta otras existencias pasadas, bien, venía la lucha. Hasta que un día comienzo yo a ver cosas y digo, no más, no más. Sí. Y entonces la Madre Divina me comienza a poner tentaciones en el mundo interior. Sí. Y aparecían las tentaciones y yo aparecía en esos superburdeles de Europa. Sí. Y que aquí, que esto, que acá, yo ya no quiero nada con esto. Y pásele, y acá yo me voy de aquí, ya no quiero nada con esto, y me ponía pruebas y pasaba las tentaciones. Ahí está la clave. Sí. Hay que pasar las tentaciones. Sí. Lo que decíamos nosotros, examen de conciencia, contrición de corazón, propósito de enmienda. Si uno no tiene propósito de enmienda, uno sigue siendo una bola que va para un lado y que va para el otro, para donde los yoes quieren. Entonces, en el propósito de enmienda estaba la clave para poder derrotar la tentación. Derrotar la tentación, la misma Madre me trae y me da unos obsequios que me permiten ver a la conciencia que yo había enterrado en los burdeles, saliendo de los burdeles como elefantes, uno cogidito de la cola con el otro. Sí. Ahí estoy ya dándome cuenta de que se había dado un paso muy importante y que ahora tocaba observar los detallitos, los distintos detalles, sí, para poder llegar a la muerte final de ello. Porque los yoes van muriendo. Sí. Los yoes van muriendo en su nivel, cada uno en su nivel, de acuerdo a lo que vas a estudiar. Bueno, dejamos entonces hasta aquí.